Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Gregorio Durán, conductor del programa CONAPAFA Educa Perú, que se realiza dentro de la Casa de la Constitución que dirige el doctor Alberto Borea Odría, y en la coordinación general el señor Martín Paredes, y con el apoyo de Boris y la señora Sonia. En esta oportunidad tenemos la presencia del distinguido profesor, licenciado en Educación, Manuel Caballero Alvarado. Él ha sido miembro del Colegio de Profesores del Perú y actualmente es director de IGEPE, que es el Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, señor Durán, muchas gracias por la invitación. Aquí para responder las preguntas que usted tenga bien hacerme. Sobre el contexto político actual, ¿cuál es su opinión, profesor? En realidad, en los últimos años, en las últimas décadas, prácticamente no ha habido una disputa política de fondo. No ha habido una disputa política de fondo porque los partidos políticos han fracasado en su filosofía, han fracasado en su práctica y han creado una ciudadanía totalmente desmotivada para asumir una visión política de la sociedad y hacer de su práctica ciudadana una conducta permanente, consecuente y que asuma las bases de la recreación de una república que desde 1821 ha fracasado. La expresión máxima de la desaparición de los partidos políticos se tiene con la avalancha que significó Fujimori en los 90. No se supo cristalizar las consecuencias de la población cuando obligó a la dictadura de Morales Bermúdez en el año 1900, después de 1975, en el año 1977, con el famoso paro del 19 de julio, a que retroceda y convoque a elecciones para la constituyente. Ahí podríamos decir que el Perú todavía tenía el lujo de tener partidos políticos. Los partidos políticos se crean en base a una visión del mundo, a una visión de la vida, a una visión de la sociedad, y de ahí generan una doctrina, y esa doctrina debe sustentarse en principios no solamente que solventen la calidad del ideario, sino sobre todo en conductas que pregonen una pedagogía pública de arquetipo, es decir, en base al ejemplo. Actualmente, ¿cuál es el partido más importante o cuál es el partido mejor organizado, el partido político? Bueno, yo quería derivar a que ¿por qué murieron? Porque sencillamente ya no tienen doctrina. Hoy día parecen la barra de un equipo de fútbol, porque agarran cualquier nombre, arriba Perú, al costado del Perú, en fin, ponen cualquier nombre que para los marqueteros sea atractivo, pero no van a la esencia que es la doctrina como partido. Los últimos, quién sabe, fueron el partido de Mariátegui y el partido de la Torre y la Democracia Cristiana, que tomó como sustento la filosofía social de la Iglesia. Más adelante, la desmembración de varios de estos partidos fue generando que la parte doctrinaria, antes que la ideológica, fuera dejando de lado. Hoy día no hay un ideario de partido. Es más, me atrevo a decir, si me permite, que incluso con el arquitecto Belaunde empezó el fracaso de los partidos, porque el arquitecto Belaunde, al no tener su partido doctrina, adoptó como buen criollo la frase el Perú como doctrina, y en realidad no había un conjunto, un ideario articulado que nos haga tener una visión de futuro como país organizado. En ese sentido, creo que no hay en este momento un partido realmente organizado. Hay grupos con tendencias políticas similares que incluso han perdido de vista de que la disputa última que ha habido entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta, en realidad era una disputa por espacios políticos de personalidades antes que porque ideario, porque los dos no van a ser sino la continuidad del neoliberalismo, que sigue apoyando las teorías neoliberales que nacieron hace siglos con Adam Smith y contrariando de que el problema fundamental de la humanidad y de la política en el Perú es la distribución de la riqueza. Algunos expertos, algunos periodistas y también políticos y politiqueros afirman que el fujimorismo es el mejor partido actualmente y muy organizado, y que es el nuevo APRA, que es muy organizado. ¿Cuál es su opinión? Yo considero que la señora Fujimori ha recorrido durante 5 años dando dádivas, $50 a un tupper, y eso no es organizar un partido político. Yo no conozco un partido político actualmente, realmente.
precisamente, señor Durán, a raíz de los antecedentes que he expuesto, de las premisas que he señalado respecto a la falta de una conciencia ciudadana para hacer política por descuido de los partidos políticos. Si no, veamos cuántos líderes generacionales existen desde después de la dictadura de Morales Bermúdez. Son los mismos, en todos los sectores, incluso en la izquierda. No ha habido renovación, y cuando ha habido renovación, los capitostes siempre han tratado de aplastar y hasta de exterminar a aquellos que se oponían porque el país reclamaba un cambio. De manera que hacer política ahora se ha vuelto generar dádivas que han sido estructuradas, lógicamente, con mucha metodología. El otro día leía en La República de que los estrategas que trabajaron en el CIN para Montesinos y que fueron asesores durante la dictadura eran precisamente los que capitaneaban los órganos estratégicos del partido de la señora Keiko Fujimori. De manera que los lineamientos de política ahí no han variado. Pueden haber estado mimetizados, camuflados, pero en realidad no hay un ideario, hay intenciones, y las intenciones que no tienen solvencia, pues se deshacen en el camino. Es que en nuestro querido Perú, pues, hay algunos pocos políticos y muchos politiqueros y politicastros. Igualmente hay algunos pocos patriotas y muchos patrioteros que realmente cada 5 años cambian. Fueron 5 años de Lapa, después 5 años de Fujimori, después 5 años de Toledo y después 5 años de Ollanta, ahora están tras PPK. ¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo gobierno, al cambio de gobierno? Bueno, en relación al partido que ganó, y ahí podríamos algunos justificar nuestra visión de cómo tuvo el desenlace la segunda vuelta, en realidad creo que es en su ideario, no digo en su doctrina, sino en su ideario, expresado en el plan de gobierno, muestra una estructura más cohesionada, muestra intenciones, repito, neoliberales, que buscan ajustar la participación del Perú en el contexto mundial, con una apreciación de crecimiento cuantitativo antes que cualitativo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar, y usted lo sabe, señor Durán, en IGP, todos los planes de gobierno. Y bueno, nos hemos dado tiempo para leer otros, sobre todo antes de la segunda vuelta, para ver cuál era la estructura del plan de gobierno, que lo vamos a seguir meticulosamente, como ya lo hemos advertido, del señor Pedro Pablo Kuczynski, quien por lo demás, aún por la posición política que pueda tener, tiene mayor experiencia de gobierno, tiene mayor experiencia política, sabe cómo es el teje y maneje en el Poder Ejecutivo, y eso se aprecia si hacemos un análisis rápido del plan de gobierno y de los segmentos que tiene. Con respecto al sector de educación, ¿cuáles son los planteamientos de PPK? Quizás lo mejor que tiene PPK es el diagnóstico que ha hecho, porque los planteamientos que él propone, en realidad, al escucharle que va a prorrogar o está pidiendo que el ministro Saavedra continúe en la cartera, ya desdice un poco de la manera armónica cómo hay que tener una visión de equipo, una visión política de trabajo interdependiente en todos los sectores. El señor Saavedra pertenece a un equipo, al equipo del fracaso, al equipo de Ollanta, al equipo de la promesa incumplida. Él puede ser un buen técnico, y como técnico tiene algunas virtudes que no hay que negárselas, pero como político tiene grandes fallas. En varias entrevistas que hemos tenido en otros medios, incluso con instrumentos en la mano, hemos visto cómo, por ejemplo, la corrupción sigue asentada en el sector educación. Y ahí hay que tener una visión política, hay que tener una visión política. Bueno, la corrupción es la que lidera. Mi libro se titula Drama Peruano, últimos en educación y primeros en corrupción. Y yo no entiendo cómo los periodistas experimentados, los opinólogos, los políticos dicen que Jaime Saavedra es el mejor ministro de Ollanta y que tiene que continuar 5 años. Veamos, en nuestra ideario popular, siempre, y también lo hemos dicho en blanco y negro, hemos optado hace casi 50 años por el mal menor. La última vez hemos dicho, salió elegido el mal menor, y ahora a preparar al mal menor que venga el 2021. ¿Por qué razón? Porque de repente
todos los que optan por esa visión, incluido el periodista Mariátegui, que no tiene más que una posición ecléctica de baja estofa, Aldo Mariátegui, sencillamente apunta a tirarle flores, cuando de repente, dentro de ese concepto del mal menor, el ministro Saavedra es el que menos errores ha tenido, o errores menos visibles. Pero, por ejemplo, aceptar que en la UGEL 3 casi el 100% de la ejecución presupuestal haya sido destinada a seguridad y a limpieza, es la manera más vulgar de cómo camuflar cuánto va al bolsillo de los burócratas de medio pelo, que con carnet partidario o con recomendación del primer ministro tienen acceso a los lugares donde las prebendas. Y eso no sabe el ministro Jaime Saavedra Chandubí, y eso no sabe el futuro presidente de PPK. Es increíble la desinformación que hacen los principales medios de comunicación, ¿no? Aduciendo que es el mejor ministro y que todo está ok, cuando es todo lo contrario. Acabo de venir de la selva donde no hay ni siquiera libreta de notas. Usted, señor Durán, tiene la particularidad de viajar y ser muy acucioso en este tipo de observaciones, sobre todo en materia de corrupción. Y creo que es momento en que debemos nosotros poner las barbas en remojo. Y no solamente en el sector educación, en los 3 niveles de gobierno que tiene la administración del país, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Vamos a ver, el flamante Contralor de la República ha dicho que no va a actuar sobre las consecuencias, es decir, no va a esperar que haya una denuncia y se analice, sino su carácter va a ser preventivo. Vamos a ver, pues esperemos. Yo por lo pronto estoy corriendo traslado de una denuncia sobre la ejecución de una partida presupuestal del distrito de Zúñiga en Cañete, que se le dio para el agua potable y que no se ha cumplido ni siquiera con el 30%. Entonces esperemos que haya una actuación preventiva, ¿no?, para evitar que efectivamente la corrupción vaya calando. Con respecto al nuevo Contralor que usted ha mencionado, al Contralor designado últimamente, si se sabe que tiene 25 años como trabajador, como técnico funcionario de la Contraloría General de la República, y ha sido su segundo de Curi, que ha tenido una pésima gestión durante 7 años, donde es una Contraloría que no controla ni audita a nadie, donde manifiestan, según informes, de que hay 10.000 millones de soles de derroche, de apropiación ilícita por parte de 25.000 funcionarios probados y comprobados, 13.000 de ellos con delitos penales y los otros acciones civiles. Entonces nosotros aseguramos que se duplica todo ese informe de la Contraloría. No hay 25.000 sino 50.000 funcionarios públicos que han dilapidado el dinero, y no 10.000 millones, sino 20.000 millones que tranquilamente alcanzaría mitad para el sector educación y otra mitad para el sector salud. Por lo tanto, si este señor fue su segundo de Curi y la pésima gestión de la Contraloría, este nuevo Contralor es igual o peor que Curi. Claro. Amén, profesor, amén, sí, de que más de 1.000 trabajadores de la Contraloría hacen un memorial respaldando al actual Contralor designado, justamente porque también son de la mafia todos esos funcionarios, no destapan nada. En el plan de gobierno del equipo que va a ingresar, mucho se habla de la modernización del Estado, pero se acude a lugares comunes para seleccionar a aquellos que aparentemente muestran solvencia técnica. Pero sin embargo, más allá de la solvencia técnica, lo que está en juego es la solvencia moral. Es la manera como hemos trabajado y dependiendo de quién. Por eso para muchos resulta sospechosa la propuesta del Poder Ejecutivo, ya a la hora nona de este funcionario, y que haya accedido de una manera tan rápida cuando un puesto de esa naturaleza como el de Defensor del Pueblo y de Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura deben jugar en el pleno del Congreso. Lo que ocurre pues es que nuestro Congreso sigue siendo débil. Yo recuerdo cuando era niño, yo iba a ver las sesiones al Congreso, señor Durán, ¿sí? Iba al gallinero, y qué ver pues la polémica entre Cornejo Chávez y David Aguilar Cornejo, por mencionarle una cosa, ¿no? Hoy día hay componendas. ¿Cómo ha quedado grabado en la mente de muchos peruanos cuando la señora Chacón obliga a sus partidarios a que abandonen una sesión de la comisión del Congreso? En cambio de dar la cara, la abandonan con el propósito nefasto de querer dejar sin quórum. Es decir, no hay una capacidad de liderazgo
para poder afrontar al opositor y buscar los consensos, que es lo que un país como el nuestro necesita. Y por esa razón yo estoy seguro de que no tienen la capacidad legislativa suficiente, y por eso si hacemos un cuadro estadístico nos vamos a dar cuenta que los últimos gobiernos, cuando accedieron al poder, lo primero que hicieron fue solicitar facultades legislativas. Y la solicitud de facultades legislativas, que yo estoy seguro que lo va a hacer también en su mensaje a la nación, ya lo hizo PPK, electo, sobre la economía, exacto, y sobre la economía seguridad y seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Pero eso ¿qué demuestra? Dos cosas en primer lugar. Una solución de apuros, que no va a tener mayor debate, porque eso, cuando hay facultades legislativas, quienes debaten son el Consejo de Ministros. Y lo otro, una carencia de liderazgo legislativo de parte de los congresistas, por cuanto ellos han tenido el tiempo suficiente para crear leyes que pongan coto al crecimiento de la corrupción y de la violencia en el país. Mire usted, hay ejemplos que son elocuentes, y voy a hablar no solamente de materia social, sino de materia educativa. Veamos, hay un país en Centroamérica, me parece que es El Salvador, donde por la violencia se ha impuesto una norma para los menores de edad, que no pueden estar en la calle más allá de las 9 de la noche, a riesgo de que el padre sea detenido. En otro país que me parece que es Costa Rica, ya relacionado con la educación, si un niño falta o tiene tardanzas consecutivas a su centro educativo, el padre tiene un bono, creo que de $200 que le dan. En la misma Cuba tan criticada, si el niño reprueba las áreas de comunicación o de matemática, hay una recuperación, pero en esa recuperación por zonas toma parte el padre y la familia, y el padre está obligado a asistir los viernes con el hijo, porque la ayuda también tiene que provenir de casa. En consecuencia, hay ejemplos periféricos que pueden tomarse como referente y adaptarlos a nuestra realidad, pero hay que tener pues capacidad legislativa. Si nos ponemos acá a insultar, a tumbar ministros y otros que ya anticiparon la conducta que van a tener en el Congreso, y a decir que el Congreso tiene dueño, pues ahí está la dimensión de nuestra moral política y de nuestros políticos, señor Durán. Generalmente al Congreso ingresan burros con plata. Hay muchos que probablemente ni siquiera han leído la Constitución. Soy muy suspicaz, calculo que el gran conglomerado de congresistas de Fujimori se van a dividir en tres. Uno, los de Kenji, otros de Keiko y otros de Alberto Fujimori. Y si es que no hay otro grupo de independientes, porque hay muchos que han entrado de otros partidos políticos. Eso es lo que está pasando. Y con respecto al sector de educación, la cosa es clamorosa. Estos informes de este último mes tengo de que hay una tremenda frivolidad por un lado, y además hay un convenio entre los nightclubs, los proxenetas y los estudiantes de secundaria. Y esos prostíbulos les pagan a los estudiantes una comisión por llevar a las estudiantes, a las alumnas de secundaria, a estos sitios donde hay la clave, la piscina, el semáforo. Entonces, si no hay escuela de padres, si no hay un departamento psicopedagógico con psicólogas, asistentes sociales, si no hay la prevención, si no hay la coordinación que usted señala como es en otros países, y se castiga lo que debe castigarse y se premia al padre de familia cuando hay coordinación, diálogo con los colegios, pero nada de eso hay en el Perú. O sea, cada vez es peor. En secundaria hay una indisciplina generalizada. Estamos hablando, por supuesto, de colegios públicos. Mire, ciertamente ocurre eso por un circuito que cada vez va deteriorando con mayor fuerza a la familia. El padre tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar, y eso impide, como lo hemos dicho en un artículo que usted permitió publicar en El Académico, eso deteriora la unidad familiar y hace perder de función uno de los pilares del desarrollo familiar, que es la educación en casa. El primer lugar de aprendizaje es el hogar. Si el padre no está en el hogar, si la madre presta mayor atención a cuánto de ingreso voy a tener para seguir con la costumbre consumista que ahora se arraiga en todos los hogares, porque podré no tener la casa con material noble, pero mis hijos pueden tener celulares de última generación.
Entonces es posible que eso se esté dando. Mire, le cuento algo que no es anecdótico, sino que ya se transformó en una realidad distorsionada. A raíz de los problemas de violencia que hubo en el Callao, yo tuve la oportunidad de asistir a una charla, a una conferencia previa para llegar a articular un programa a nivel regional que solvente o ponga a buen recaudo los riesgos a que están sometidos la población más frágil, es decir, niños, pubertos y adolescentes. En ese entonces se habló de la formación de brigadas, es decir, iban a haber brigadas de padres de familia, brigadas de profesionales polivalentes relacionados con la conducta, brigadas de policías, etc. Pero me doy con la sorpresa, a raíz de la publicación que ha hecho ayer La República y a pesar de que laboro en el Callao, en su semanario dominical, en la página 6, de que ahora ingresa un policía a cada colegio público, es decir, no está asignado para darle seguridad en la puerta, sino ingresa. Y lo que dice el artículo es que el policía está dando información y charlas orientadoras para evitar que se establezcan desde ahí las temibles, no barras bravas ya, sino las bandas que luego van a azotar el primer puerto. Han mencionado incluso que los estudiantes, como provienen de diferentes barrios, se aglutinan en torno al barrio. ¿Qué quiere decir? Que en cambio de crecer una mística social de buenas prácticas, ¿no?, ahora más bien son las prácticas marginales las que se van a ir imponiendo en el colegio. Y le digo con autoridad, porque yo a veces converso con padres de familia, y hay padres de familia que rehuyen a su responsabilidad, pues, y la rehuyen porque más fácil es transferir la responsabilidad al colegio, echarle la culpa al profesor, que ellos mismos asumir su responsabilidad de padres. Aquí hay que tomar algunas medidas de carácter preventivo. Yo creo que ese proyecto que hubo en el Callao debería afinarse más, debería verdaderamente comprometer ya hasta de manera compulsiva la actitud de los padres, ¿no? Hay padres que siempre tienen una disculpa, o sea, no estoy liberando de responsabilidad a los colegios públicos ni privados, pero así como se exige, también debe exigirse, porque la primera responsabilidad en la formación de los hijos es de los padres. Felizmente, pero para ello es importante la escuela de padres de familia con carácter obligatorio, porque el Perú está dividido en dos. Así es. Así como en la política, igual. Hay 50.000 colegios públicos que no tienen escuela de padres y ahí donde hay deficiencia y paternidad irresponsable. Pero hay otros 50.000 colegios privados, parroquiales, policiales, militares, que sí hay escuela de padres. ¿Por qué esa gran diferencia dentro del Perú? ¿O es que el ministro solamente es ministro de la mitad del Perú? La DRE, las UGELES no hacen nada. Tenemos que exigir una ley de escuela de padres de familia porque es realmente increíble lo que está pasando. Otro tema de que los adolescentes de secundaria, estoy hablando con propiedad, adolescentes de secundaria van a los bailes estos semáforo, arcoíris, ¿y de dónde sacan dinero para consumir alcohol, drogas, cigarros y otros? Ellos mismos son los que asaltan celulares, relojes, carteras, y con eso, pues, con ese dinero, porque ellos no trabajan, salvo que en su casa pues le roben los objetos a sus padres, pero no les alcanzaría. Ellos mismos, o sea, el Estado peruano, el Ministerio de Educación, el ministro Jaime Savera, está induciendo a la indisciplina generalizada en el nivel secundario en todo el Perú, porque los niños, los adolescentes, los niños de primaria no, los adolescentes de secundaria, se dedican ellos mismos a ser carteristas, a asaltar celulares, relojes y carteras para pues disfrutar de los licores y las drogas y otros que consumen. Vamos a ir a una pausa, profesor, y hacemos para un segundo bloque con el profesor Caballero. Es con APAFAS Educa Perú, que invita a toda la comunidad educativa. Es un espacio democrático dentro de la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Boreotría. Una pausa y regresamos.
tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Continuamos con nuestro programa con APAFA Educa Perú. En esta oportunidad tenemos al profesor Manuel Enrique Caballero Alvarado. Tenemos muchos temas que tocar y le preguntaría, profesor, sobre el programa curricular aprobado últimamente para efectuarlo a partir del 2017, en el año académico del próximo año. Bueno, ahí hay varias aristas que tratar. En principio vamos a ver el origen y el procedimiento. El doctor Carlos Malpica, presidente de IGP, ha hecho un análisis conocedor del tema. Ex ministro de Educación. Ex ministro de Educación. Ha hecho un análisis, nos ha remitido alguna documentación que también hemos estado analizando y en efecto, si nosotros nos ceñimos al Estado de Derecho, si nos ceñimos al respeto de la ley y de la Constitución, prácticamente desde 2005 que se emitió el primer indicio curricular, habríamos estado trabajando con instrumentos que no tienen la validez legal. El doctor Malpica señala, y así es también, que existe todo un marco legal para emitir normas que están establecidas en la Constitución. Se particularizan en la medida que, según sea la jerarquía que las corresponde, pueden implementarse. Según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una ley de mayor jerarquía que cualquier ley, como la Ley de Educación y otras, el currículum debe ser validado legalmente a través de una resolución suprema. Sin embargo, lo han hecho a través de una resolución ministerial. El día 3 de junio sale emitida, lo cual la haría irrita de nacimiento. Debería ser un decreto supremo del Consejo de Ministros. Debería ser un decreto supremo del Consejo de Ministros, perdón. De manera que, superado ese error, que están a tiempo de hacerlo, pero que sin embargo no muestra cómo es el trabajo informal que hacen los burócratas del ministerio y que lo valida el ministro Saavedra. Pero en cuanto al currículum como el instrumento básico del trabajo educativo, en la reforma que se plantea, va generando más confusión si tenemos en cuenta de que no ha habido previamente una capacitación adecuada para los que vamos a manejar ese instrumento pedagógico. A ello se aúna de que las modas de nuevos elementos teóricos que se imponen a través del ministerio, como las rutas de aprendizaje, como los mapas de aprendizaje,
o mapas de progreso, etcétera, ponen en cuestionamiento si verdaderamente vamos a llegar a establecer las vías necesarias para aspirar a hablar de la calidad educativa en el Perú. Esto ha generado más bien una mayor confusión. Algunos profesores que han hecho una lectura rápida, por ejemplo, observan de que hay áreas curriculares que se han incrementado en horas y que va a crear un desajuste en la perspectiva presupuestal que debe haber. Es decir, los programas curriculares siempre había una brecha entre un nivel y otro nivel. Si de inicial a primaria la brecha era pequeña, de primaria ya se agrandaba y la brecha en secundaria a superior era gigante. Claro. ¿Eso se ha mejorado? Aparentemente no, porque hay varias cosas que aclarar, más bien se ha generalizado un poco la confusión, ¿no? Y eso también lo dice el mismo plan de gobierno del próximo presidente, ¿no? Se ha generado una gran confusión porque el actor principal de esta tarea social es el maestro. Y el maestro ni sus organismos, sea el SUTEP o sea el Colegio de Profesores, han sido consultados o se les ha pedido la opinión técnica que estamos obligados a dar para ver si hay una coherencia. Y obviamente, aun cuando se hable en forma correlacionada de todos los niveles de la educación, todavía pues adolecemos de que la educación en el Perú no es una sola, está segmentada. Y así también se observa en el plan del próximo presidente. Debe haber una secuencia bien articulada entre el nivel de educación inicial, la educación básica, la educación superior intermedia o institutos tecnológicos y la universidad. Sin embargo, bajo el concepto de autonomía universitaria, algunos están procurando que la universidad siga manteniéndose al margen. Hoy día la universidad debe ser la panacea donde entran aquellos que van a investigar, donde se va a demostrar que el insumo más grande y el capital más grande que tiene un país es la inteligencia de sus hijos. La universidad no investiga. Si no hay investigación científica en ninguna de las 150 universidades. Es más, de las 400 universidades que constituyen el ranking mundial, ninguna del Perú aparece. Ninguna aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque nos hemos aislado del contexto de toda la educación. Entonces, eso se llama hacer un análisis vertical. ¿Y entonces por qué de arriba abajo y de abajo arriba en todas las áreas curriculares? ¿Y por qué lo admiran a Jaime Saavedra y por ende también a Daniel Mora, que se dedicó a 3 años a hablar de las universidades y se olvidó que hay 50.000 colegios públicos, Daniel Mora Ceballos? Claro, en realidad ya nosotros hemos dado nuestra opinión y hemos tenido hasta una controversia en el segundo foro de colegios profesionales con el general Mora, pero en fin, el asunto es que ahora él no va a estar en el Congreso, pero está tratando de formar su partidito político también, entendible, pero aquí es donde las fuerzas vivas de la educación, padres de familia, maestros, deberíamos concurrir para poder articular, para poder crear todo un sistema educativo que sea coherente, todo un sistema educativo que obedezca a los estándares internacionales. ¿Por qué razón solamente le dan duro a la educación básica con las famosas pruebas OCDE o pruebas PISA o las pruebas censales, ¿no? Cuando no hay una preparación adecuada tanto en maestros como en los programas curriculares que tienen que darse de manera coherente y permanente? Es que las leyes en el Perú no se cumplen, la Constitución tampoco. Ejemplo, no hay ni un 50% de CONEIS a nivel nacional, no hay los COPALES en un 80 o 90%, no hay los COPARES, no estamos la comunidad educativa en el Consejo Nacional de Educación, en el propio Ministerio de Educación. Entonces, si no hay participación de la sociedad civil como debe ser y como señala la Constitución, porque para las autoridades pues, la sociedad civil son las ONGs, o sea, amigos, amigotes, socios que hacen lobbies y se benefician con mucho dinero de la educación. Mire, yo creo que quedan varios retos por aclarar y también por hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a buscar las variables que permitan una acreditación no voluntaria, sino obligatoria de colegios públicos y privados? ¿Cómo vamos a trazar la ruta para que las universidades se acrediten? Hay un dato importante en el trabajo que han hecho en el plan de gobierno del señor Kuczynski.
de 2.628 institutos superiores tecnológicos, solo 17 institutos están acreditados. Imagínense usted. ¿Pero quién nos acredita? El CINEACE, por supuesto, ¿no? Claro, es el obligado, pero parece que el CINEACE ya lo desaparecieron de la estructura del ministerio, ¿no? El otro día hemos estado en una conferencia, está creo la señora Peregrina Morgan, la doctora Morgan, ¿no? Y parece que, supongo que encargarán a otra área y a otro organismo. Nosotros... Las instituciones que funcionan bien la desactivan, y la corrupción no la desactiva nadie. Bueno, eso está institucionalizado también, pero de manera camuflada, muy subversiva, que es el término que le gusta a algunos, ¿no? Está dentro del Estado, ¿no? Por eso es que la modernización del Estado debe pasar por un primer momento que tiene que ser chocante, por supuesto, ¿no? Pero ¿y qué opina usted, profesor, del SUNEDU, de las universidades? Bueno, el SUNEDU es un ente burocrático que trata de reemplazar o de dar la supervisión adecuada a las universidades, con lo cual esta mañana escuché al doctor Malpica y al doctor Rodríguez en una exposición en Radio Exitosa, estaría colisionando con la autonomía universitaria. Aquí habría que establecer algunos parámetros conceptuales, por ejemplo, hoy en el siglo en que estamos, ¿a qué podríamos llamar autonomía universitaria? Ya no más el Grito de Córdoba. Hoy día las exigencias de la sociedad son otras. Hoy día, desde el que se inicia por primera vez en el kinder, ya debería conocer lo que es emprendimiento. Debería conocer cómo en toda sociedad la educación tiene que estar articulada a la producción. Los cuadros técnicos, los cuadros de alta tecnología o de alto rendimiento tienen que emanar de los propios colegios de nuestros países. Ahí hay un gran desafío, pero ese desafío tiene que concretarse no con intenciones, sino con hechos coherentes que partan, por ejemplo, de la universalización pública de la educación inicial, lo cual sigue siendo una quimera, lo cual sigue siendo una falacia. El gobierno tiene temor en hacer las inversiones en la educación inicial, porque le conviene más a esta sociedad policlasista de que siga existiendo la marginalidad para aquellos que no puedan tener acceso al sistema educativo. Ya sabe usted, futuro presidente, PPK, está abandonado el nivel inicial de 0 a 5 años, están abandonadas las escuelas especiales, que son más de 500, y como en el caso de Braille, que quieren desactivar, que es el único colegio Braille que está al costado de la UGEL 4 en Comas, que ahí vienen todos los discapacitados visuales de todo el Perú, y les han cerrado los comedores, los dormitorios y sobre todo los talleres, y ahorita nos han informado que quieren desactivar, cuando se debe incrementar uno por cada región. Y de todo eso se olvida don Jaime Saavedra. Yo no sé qué, y quiero recordarle, si el ministro es un perro muertero que le debe millones de soles a miles de profesores, y usted como profesor no sé si defienda a su gremio, este ministro le debe millones de soles a miles de profesores, a cientos de directores que han ganado su acción de amparo. Supuestamente el Poder Judicial es autónomo, ordena que el ministro pague a estos miles de profesores y cientos de directores, pero él desacata, no le da la gana de pagar, teniendo dinero. Y si no tiene dinero, pues que le cobre la Telefónica los 30.000 millones que nos deben para pagarle a los profesores. Claro, estábamos obviando algo importante, que estaba en el tintero, pero había que esperar el momento y gracias. En realidad, dentro de las promesas del señor Pedro Pablo Kuczynski está el pago de la deuda social al magisterio. Todo político es un pedagogo público y cuando hay un compromiso hay que honrarlo. Seguramente que la pareja presidencial, que le queda pocos días, se va a ir con vergüenza, porque prácticamente fue un chantaje lo que hicieron al magisterio cuando acudieron a la derrama magisterial a ofrecer los pagos que estaban pendientes. Es más, se ha ido descubriendo, por ejemplo, que a los jubilados mensualmente se nos debe 215 soles mensuales que no han sido consignados en la planilla por el Ministerio de Educación. Ojalá
que el presidente Pablo Kuczynski cumpla con lo que acordó, con el pago de la deuda social al magisterio, que cumpla con el piso salarial mínimo de 2.000 soles, que cumpla con la mejora de la infraestructura en los colegios, supervisada por los padres de familia y por los maestros, que cumpla con una capacitación real que permita reforzar el modelo peruano pedagógico que ha sido propuesto por los maestros desde las bases. Eso esperamos, y estaremos atentos y seremos los primeros críticos del incumplimiento, porque eso ahonda más la desgracia de nuestro país. Sobre la reforma del Estado, la reforma de la educación, la reforma del maestro, es decir, es importante tomar esa decisión lo más pronto posible por el gobierno actual. Claro, la reforma del Estado tiene que pasar por algo que se ha ido dejando de lado, que es la descentralización. O sea, la descentralización debe tomar aquí el mejor cuerpo, debe tomar la desconcentración la mayor fuerza, también. La desconcentración administrativa también. ¿Sabe usted que actualmente todos los órganos del Estado han maximizado los trámites con el objeto de justificar la burocracia y tenerle miedo a la solución de los problemas? Por ejemplo, en los problemas de los recursos naturales y en los problemas del agua, la reforma del Estado debe tener como eje la sostenibilidad, de manera que tiene que haber una renovación en los mapas de la distribución de cuencas, que son la base del desarrollo nacional. Ya alguna vez lo hemos dicho, todas las cuencas de los ríos del Perú están segmentadas a minas o a empresas hidroenergéticas, con un fin rentista, incumpliendo lo que señalan los convenios internacionales en materia de sostenibilidad, incumpliendo lo que sostienen las leyes peruanas en materia de la contraparte que deben aportar las empresas que succionan los recursos que tienen las diferentes partes del territorio nacional. Eso es reformar el Estado. Lo demás es una mentira más. Y en el Perú, pues, ni siquiera agua potable tenemos a nivel nacional. En la costa, en Lima, el 30% está contaminado, en la sierra el 60% y en la selva el 90%. ¿Qué hace Sedapal? También hay que oxigenar Sedapal, ahí hay muchos funcionarios mafiosos, porque no se hace nada por mejorar el agua potable en general a nivel nacional. Bueno, muchos de los responsables de este servicio en realidad también han caído, si no en el marasmo, han caído en indicios de corrupción. Sedapal también tiene una promesa pendiente, el presidente Kuczynski, y ojalá que la cumpla, pero en Sedapal hay una conciencia clara de que el servicio de agua no se debe privatizar, y eso tenemos que aprobarlo y apoyarlo toda la población, de manera que podamos estar en capacidad de buscar formas como superar los periodos de vigencia del agua potable que se han dado para Lima y para el Perú. Se dice que después del año 2030 Lima carecería de el total de líquido elemento para la población de ese entonces. Se anuncia que después del año 2050 las costumbres y la vida van a cambiar por la escasez de agua. En Estados Unidos ya circula un mapa de América del Sur en el que se segmenta toda la parte que corresponde al río Amazonas y se le ha llegado a denominar territorio internacional por el agua, territorio internacional por el agua, asumiendo segmentos de Perú, Colombia, Brasil sobre todo. Y esta es una voz de alerta, porque el agua va a ser el petróleo del futuro o el oro del futuro. Sobre el lago Titicaca, también el lago está contaminado. ¿Usted tiene conocimiento, profesor? Claro, el agua Titicaca está contaminada porque muchos colectores depositan ahí sus residuos. Y aparte de eso, ¿no?, las mineras informales que están en las orillas de los ríos también tienen alguna responsabilidad. Es decir, ha habido un descuido, decía yo por eso, en los tres segmentos que tienen responsabilidad con el presupuesto nacional y con el bien común, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Sobre el plan de gobierno de PPK, sobre todo en el sector educación, ¿qué posibilidades ve usted que va a mejorar
pero rápidamente, no estamos ya para demorar tanto. Hay tantos expertos en educación, ¿por qué no hay una participación? Por eso pedimos de que del Ministerio de Educación pues salgan todos esos asesores que están más de 20 años, incluyendo a la jefa de personal, incluyendo a la secretaria del propio despacho del ministro. Y esos asesores todos los años son los que manejan, manipulan a los ministros. El ministro Jaime Saavedra probablemente sea un extraordinario economista, de repente que sea viceministro de Economía, pero de ninguna manera CONAPAFA aceptaría de que sea propuesto. Sería la primera gran movilización que haríamos y le pediría a usted, profesor, la unión, la unidad con el Colegio de Profesores, el SUTE, de rama magisterial, la comunidad en general, para no permitir ni siquiera que sea propuesto Jaime Saavedra Chandoví, porque es un pésimo ministro. Seguramente que se van a elevar las voces de protesta, porque en realidad los resultados no comienzan por llenar de cifras que no se ejecutan. Lo que habría que conocer, por ejemplo, en estos momentos es al mes de julio cuánto está proyectada la ejecución presupuestal del sector educación. Estoy seguro que las cantidades son paupérrimas, de manera que ahí se ve la poca capacidad ejecutiva, no solamente del ministro, sino también de aquellos jerarcas menores que están incluso sentados hasta en los escritorios de los colegios. Como son las UGELes, mire, las UGELes son antros de corrupción y ahí han aparecido gerencias nuevas con sueldazos de 15, 20, 25 mil soles y es un paralelo al director del UGEL. Es decir, esos señores por favoritismo le dan a gerencia que están aprendiendo ahí y ganan más sueldo que el director de la UGEL. Y lo peor es que muchos ignoran si pedagogía se escribe con G o con J. Entonces, yo para dar respuesta a lo de la pregunta relacionada con el plan de gobierno en materia educativa del actual o del virtual presidente, debo decir en primer lugar que en la parte formal hay bastante coherencia. Él parte de un diagnóstico de la problemática, luego hace un conjunto de propuestas señalando primero objetivos de largo plazo, que son la mejora de la calidad. O sea, la calidad no es algo intangible, pero hay que entender que la calidad que buscamos no es como la calidad de un producto elaborado en una fábrica. La calidad es la calidad humana, y la calidad humana tiene muchas vertientes, no solamente la escuela, no solamente es el currículum, es el ejemplo que dan las autoridades, es el ejemplo que se da en casa, es la manera como interactuamos entre nosotros, es decir, cómo tenemos una convivencia para el bien común. En segundo lugar, tiene lineamientos estratégicos derivados de ese objetivo, de los objetivos de largo plazo, para seguir con objetivos y metas de mediano plazo que culminarían el año 2021. Luego, hay un conjunto de acciones estratégicas que van a plasmar lo que él espera para la educación. El eje de esta propuesta es la calidad educativa, pero ahí también hay otra base conceptual que discernir. ¿La calidad en qué términos? Preguntaría yo. ¿Como lo hacía mercantilistamente ISO? ¿Como lo hace los organismos privados que se acercan a universidades que no tienen ningún tipo de ventaja diferencial frente a otras que sí han acreditado potencial, pero que todavía no surgen en nombre del Perú para estar dentro de las 400? Creo que hay mucho por hacer, señor Durán, y creo que oportunidades como esta y las que seguiremos trabajando en IGP nos van a dar de alguna manera aportes para colaborar en este desafío que significa la hermosa tarea de educar. Todo esto se simplificaría en una educación y formación de valores y principios, y aún más se simplificaría en predicar con el ejemplo. Pero si las principales autoridades no predican con el ejemplo, como son los funcionarios del Ministerio de Educación, hay una oficina de planeamiento estratégico que no hace nada, hay una oficina de ética y moral que lo único que hace es devolver a las UGELes corruptas las denuncias que hacen en todo el Perú. O sea, esto se está multiplicando cada vez. La educación en la sierra y en la selva es desastrosa, pésima, horrible. Realmente los padres no saben qué hacer con tanta mafia de las autoridades. Las UGELes están de más y nosotros hemos pedido formalmente que sean desactivadas, que todos los se resuelvan en el CONEI, que toda la instancia superior sea a través de la DRE y posteriormente a través del Minedu, como es en el Poder Judicial, ¿no? La primera instancia, la Corte Superior y la Corte Suprema. Las UGELes están de más y ahí tenemos millones de soles que se dilapida, que se derrocha, y que con todo ese dinero podríamos incrementar las bibliotecas, los centros de cómputos y comprar laboratorios de física, química, biología y matemática que hace 40 años a nadie se le ocurre comprar.
En efecto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el trabajo presupuestal para el próximo año ya debería comenzar a hacerse con esas miras, ¿no? Una de las cosas que ha dicho el próximo presidente es de que hay plata, y hay plata porque no ha habido capacidad de gasto, es decir, no ha habido una generación de expectativas o de proyectos que permitan que las partidas vayan a la par con las acciones que reclaman la infraestructura de los colegios. Ciertamente, pues, ¿para qué hablamos de mapas de progreso y de ruta de aprendizaje si no tenemos los medios suficientes como para que el aprendizaje de nuestros alumnos sea significativo y por lo tanto se vaya construyendo de a pocos la calidad a la que todos aspiramos? Entonces, ¿qué mérito tiene el ministro actual Jaime Saavedra Chanduví para que continúe a pedido del 99% de periodistas del Perú y de la mayoría de políticos? Todos dicen que Jaime Saavedra es el polo opuesto para que continúe. O sea, la mayoría de autoridades, claro, como sus hijos nunca han estudiado en un colegio público, la mayoría de periodistas, de congresistas, de ministros, sus hijos están en el Marca, en el Sofiano, en colegios A1, no saben la realidad, la cruda realidad de la educación pública. Entonces, ¿qué méritos tiene Jaime Saavedra para continuar? Y estos señores periodistas que desinforman al pueblo peruano, idiotizando a los ciudadanos peruanos, afirmando que hay una educación de calidad con equidad e inclusión, cuando es todo lo contrario. Así es. Eso es uno de los aspectos que tiene que mejorarse, ya lo hemos dicho más de una ocasión. ¿Qué ha significado la creación de los colegios emblemáticos, del colegio mayor? Con robos emblemáticos. De la población. Es un poco la guerra de las galaxias cuando clonan a los genios, ¿no? Entonces, no puede haber un país dividido así. Lo que tiene que hacerse es alimentar la competencia y la competitividad de los colegios con fines lícitos, así como descubrir y estimular a los niños talentosos que van surgiendo en diferentes lugares del país. A ellos deberíamos apuntar. Lo que se debe incrementar es colegios con niños talentosos, uno en cada región. Lo que se debe aumentar es colegios especiales, uno en cada región, y incentivar a las carreras técnicas productivas con cuarto y quinto de secundaria en forma obligatoria para que los estudiantes adolescentes salgan con un oficio y no terminen como analfabetos funcionales. Exacto. Profesor, un correo o teléfono para que los amables televidentes puedan comunicarse con usted. Sí, cómo no, 9988-99715. ¿Su correo? manrique178@gmail.com. Palabras finales de usted, profesor, alguna reflexión para la comunidad educativa. Para todos, no estamos en una coyuntura como para polarizar. Entonces, que las expectativas no sean un disparo a patos de feria, que las expectativas sean algo real y que haya el feedback, que la complemente quienes van a gobernar. Esperamos de ellos ejemplo. Los niños los miran. Y recuerden, los que ya hemos pasado tenemos que pagar la deuda social de este tipo de país que estamos dejando a nuestros hijos. Gracias, señor Durán. Doctor Pedro Pablo Kuczynski, esperemos que con su gobierno sea el quinquenio de la educación. Amables televidentes, hemos acabado por hoy día nuestro programa con APAFAS Educa Perú, con la presencia del licenciado Manuel Caballero Alvarado. Será hasta el día de mañana. Tengan ustedes muy buenas noches.